Despois de 25 anos, a Casa Rosada de Pollo converteuse nun referente. Nun centro onde todos son benvidos, sen importar a idade, a procedencia ou a condición social. Un lugar que aos poucos se transformou na casa de todos os veciños de Pollo, e mesmo de municipios de ao redor. Nada sería igual sen este centro, sen as persoas que integran o seu equipo e sen a oportunidade que brindan cada día a moitos veciños de poder gozar e participar de momentos irrepetibles. Life is a moment in space. When the dream is gone, it's a lonelier place. Esa casa comenzaron os proxectos dela no ano 90. Costou moito leválo a cabo porque as ideas neses anos de montar unha casa con servicios sociais era algo moi complicado, entendíase como unha casa de xogos, de bromas. Hoxe vemos que aquí hai moitísima xente traballando, que hai varias asistentas, abogado e todo, pero daquela non se podía empezar con máis. Foi o principio e, por sorte, hoxe sigue funcionando e desarrollouse moito máis. E penso que foi un acerto apostar por este servicio desta casa. Y empecé en la Casa Rosada cuando se inició hace 25 años. La Casa Rosa de aquella vine de la mano de Ana, la trabajadora social, y tuve la satisfacción y el privilegio de formar equipo con la animadora sociocultural Ana Campos, con la psicóloga Mabel y con el ordenanza Miguel. ¿Qué tiene la Casa Rosada? Tiene una esencia principal que es que todos los que empezamos en aquella época compartíamos el saber. Y teníamos una cosa muy presente, que queríamos ayudar a nuestros vecinos. Venimos a bordar, venimos a hacer ganchillo, venimos de vez en cuando a merendar, venimos a charlar. Es como una terapia que hacemos aquí todas juntas. Estou encantada, fixen as bodas de Ouro aquí tamén, que foi unha festa preciosa. Nos sirve de terapia, nos ahorramos en psicólogos la mitra. Ropa de casa, corte y confección y un poco de todo, cada uno hace lo que necesita. Teño aquí moi boas amigas, as mellores do mundo, estou aquí encantada da vida. Bueno, pois eu fai 18 anos que empecé a vir a Casa Rosa, para min é un desahogo, porque teño xente que conozco aquí. Levo 20 e tantos anos na Casa Rosada, vinculado coa clase de pintura. Empecé vindo aquí co profesor Ignacio, que foi o primeiro profesor que hubo aquí de pintura, e agora traballo
no Colexio de Apoio, no Isidoro Arriestra, de conserxe. Entón temos unha relación moi fluida coa Casa Rosada, non? La Casa Rosada para mí ha sido un exponente muy importante en mi vida. Desde el momento en que me dijeron que podía exponer en Arte Próxima, no lo pensé dos veces. Presenté un catálogo y ese catálogo lo que hizo fue, después vincularlo a otra manera de hacer otro tipo de exposiciones, como puede ser violencia de género, e incluso también participé en unos carteles. Non só son alumnas e alumnos, sino que tamén son amigas, ao final, amigas e amigos que facemos aquí, e sempre mantemos un contacto coa Casa Rosada e comigo, xeralmente mediante o correo electrónico. Felicidades, Casa Rosada. Durante estos 25 años fueron cambiando los gobiernos locales en Poio y fueron pasando distintos concejales. Independientemente de la persona que estuviese dirigiendo, que por supuesto es muy importante su labor, pero independientemente de esa persona, pues el nivel de la Casa Rosada siempre se mantuvo aquí arriba, y eso es gracias al personal. Es decir, el éxito de un proyecto radica en la implicación de las personas que participan en él, y las personas de la Casa Rosada están ahí a tope, siempre se nota que les gusta lo que hacen, que tienen pasión por su trabajo, y eso es algo que se ve, que se aprecia en el resultado. Estamos aquí en Vilariño, en la Capilla del Rosario. Tenemos un grupo de memoria, es uno de los grupos más numerosos que tenemos, 21 personas. Trabajamos la memoria pues, con fichas sobre el lenguaje, cálculo, la atención, pero aparte de trabajar la memoria pues estamos todos juntos, hablamos, tiene una gran labor social estos talleres de memoria porque la gente se junta y por un ratito pequeñito nos olvidamos de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades. Veño encantada, estou deseando que chegue o día, para min é un relajamiento. Facemos cuentas, facemos cousas de memoria, cousas que unha escuela non as fixen. Aquí na escuela que vimos aprendendo un pouco porque xa nos estaban olvidando as cousas. Oh baby, do that to me once again. Pass it by me one more time, once just isn't enough. Para mí esto es una alegría porque estoy deseando que llegue el día para venir a la clase. A recordar muchas cosas que ya antes pues teníamos olvidadas. Y además te da una especie de juventud. Y eso que yo no soy mayor todavía, no llegué a los 70, pero bueno. Estamos aquí todas, lo pasamos muy bien, una cuenta un chiste, otra cuenta otro. Gente que asiste a estos cursos con asiduidad mejora considerablemente, de hecho lo constatan los médicos a los que tienen que acudir por la edad que tienen. Y bueno, yo creo que he aportado muchísimo a ellos, pero ellos a mí muchísimo más. Yo nada más que conocí a Alicia, aquí conocí a Ana Piñera, en ella me apoyé mucho, a Santi San Mamés, que también me apoyaba, a Miguel, conocí a moita, a Ana de Marín, éramos 4, pero con moitas ganas de traballar. Que me deu este equipo? A casa que se engrandecera, que cando eu me marchei entenderan que se había quedado pequena. Humanamente, me aportó más mi pueblo a mí que lo que yo con buen corazón quise darles. Semente de servicio,
E o servizo hai que dalo. E hai que sabelo dar con humildad, con agarimo, con entendemento. Bueno, llevo 24 años como presidente de la Comunidad de Montes y siempre colaborando con la Casa Rosada. Estamos en la Monte Castrove, en la Casa de la Comunidad de Montes, cuando hace 10 años hacíamos los campamentos de los chicos de aquí de Pollo en colaboración con la Casa Rosada. Sí, y en el 96 fue cuando se planteó, bueno, nos juntamos y nos planteamos hacer un campamento de verano, que no había campamento de verano en Pollo. Teníamos un sitio paradisíaco. Vamos, sí. El Sí, Monte era Castrove privilegiado. era un vergel y es a día de hoy. Y bueno, ¿y qué mejor que empezar que haciendo un juego, no? Para que... Venga, saludad a la cámara, chicos. ¿Te acuerdas las duchas aquellas? Sí, unha barra que ainda existe. Que ainda existe esa barra. Cando remataba e os pais estaban todos aquí, que viñamos cantando ou disfrazados ou e xa no fondo, e eu empezaba os pais a escoitar aplaudir, e eu empezaba a chorar, que emoción, que emoción. Porque volvíamos sempre un domingo. Sí, claro. Tres sardinas y un gato se apuntaban la manera de meterse en un zapato. Desde a agrupación de voluntarios tratamos de colaborar en todo o que sexa posible, tendo en conta sempre as peculiaridades de que somos voluntarios e que lle dedicamos o tempo libre noso a estes temas. Bueno, nós aquí na Casa Rosada colaboramos en moitas campañas, tanto no verán como no inverno coas de campanas de Nadal, que sabemos por qué. Creemos que entre todos temos que facer que esta labor que realiza a Casa Rosada sexa cada vez máis difundida e que se lle dé o aprecio que se merece. Dende eventos e estudos ambientais, levamos máis dunha década colaborando coa Casa Rosada, atendendo sobre todo necesidades formativas e recreativas en temas de natureza, medio ambiente, xestión ambiental, consumo e alimentación e saúde. A Casa Rosada fai unha tarefa fundamental atendendo varios tipos de necesidades no Concello de Pollo. Un concello no que eu vivín durante 14 anos e que, inda que peino unhas cantas canas, 14 anos é unha etapa importante da miña vida, e podo comprobar o bo ambiente, o bo rollo que se forma entre todos os usuarios. De feito, como despois moitos deles te saúdan pola rúa e cunha efusividade e comprobando a excelente labor que se fai desde esa institución. Desde la legalización del juego por los años 70, en este país ha venido involucrándose una parte grande de la población, que hablan ahora de incluso de un 4 o un 5% a nivel nacional. Entonces se creó una lacra que es la ludopatía. Nosotros, visto que no había ayudas de ningún tipo oficiales, pues decidimos juntarnos y formar un grupo para poder paliar todos estos problemas. Bueno, unha labor moi bonita, que a nós nos enche personalmente, a cada un nos enche moitísimo. Pasará como calquer tipo de edición, que teñen que ser personas que xa o tuvemos, que o vivimos en primeira persona como actores, sabes mellor que aconsellarlle é porque fixo esas cousas, porque nadie naceu para ter unha ludopatía nin para ter unha adicción de calquer tipo. Cando chegan a xunta nós hai unhas desestructuras familiares impresionantes, moitísimo dano económico, que bueno, todo repercute na familia inteira, non? Estamos muy contentos y muy orgullosos porque estamos realizando una cantidad de terapias y rehabilitando una cantidad de gente que de otra manera no podría hacerlo. Para mí foi unha experiencia
moi gratificante e enriquecedora. Cando cheguei aquí, ademais, encontrei con grandes profesionales. A min incluso me emocionaba ver a colaboración de todo o personal, porque cando se facía un festival, cando se facía un baile que era cada 15 días, pero todos os compañeiros e compañeiras colaboraban e estaban para todo, non? O millor o trato coas persoas, cos xóvenes de Pollo, que tamén se fixera un festival anual para dar a coñecer os grupos que había en Pollo de xóvenes, grupos de música, e foi un trato moi enriquecedor, tanto cos xóvenes, coas persoas. Que pasa? Que a veces tamén che contaban os seus problemas, era difícil desconectar da vida destas persoas cando che viñan con problemas que normalmente a un centro de servicios sociales veñen problemas de varios tipos, de distintos tipos, pero bueno, eu volvería a facelo, volvería a ser concelleira de Servicios Sociais e Muller e Xuventude. La Casa Rosada que yo conocía era cuando era muy pequeño, pues con 4 o 5 años, esa casa ya existía, pero una casa totalmente abandonada, le llamamos la casa embrujada, porque ya se veía que de aquella tenía magia, buena, pero magia. ¿Quién me iba a decir a mí que después de hacer las topelerías que hacíamos allí jugando, con los años mi madre se iba a meter en concejalía, allí en Pollo, y esa casa sería la casa social por excelencia? Fui pues casi el primero en ver cómo entraba la primer personal en aquella casa, cómo se empezaba a adecuar las habitaciones, casi pues eso, como la vine a hacer. Y el amor que se viene trabajando, que lo recomiendo, el que hay allí en la Casa Rosada, porque ya nada más entrar, cómo te reciben, se palpa esa magia que contaba yo antes de la casa embrujada. Y esa es la idea que tengo yo de mi querida Casa Rosada. Empecé a traballar na fábrica aos 14 anos, descargando os barcos de barro no muelle. E despois viñan os cabalos, chamaban os mulos, a carretar coas furgonetas o barro. Aquí era unha casiña pequeniña, agora xa sabe o que se aumentou moitísimo. Depois aumentaron isto, viñamos a bailar aquí, e despois tamén se fixo o coro, empezamos co coro tamén, que me gustou moito. Agora temos un coro de 70 para arriba, todas somos do mesmo coro, e está moi ben. Juanita lloraba triste, al verse sola en alta mar, y un marinero la consolaba: no llores, Lola, no te hace ahogar, una que la creí morir. Aquí pues hacemos muchas cosas a nivel profesional, porque me encuentro desde con personas mayores que necesitan apoyo, hasta temas escolares de niños que no se sabe cómo guiar. Luego yo tengo mucho contacto directo con el poblado del Bao. A nivel personal, yo entré aquí muy jovencita, fue mi segundo trabajo después de haber estado en Cruz Roja. Y bueno, forma parte como de mi vida, porque tú tienes tu casa, tienes tu familia, pero luego aquí pasas muchas horas y todo eso te acaba llenando y fortaleciendo como persona. Entonces, bueno, yo estudié una carrera, pero considero que aquí, con mi día a día, con todas mis compañeras, pues hoy en día soy lo que soy a nivel profesional y a nivel personal, y bueno, y espero serlo y poder contar con la Casa Rosa durante muchos años más, así que muchas felicidades, Casa Rosada.
Quiero dar gracias a la Casa Rosada porque nos ha ayudado en muchísimos aspectos. Para mí la Casa Rosada ha sido un paso más adelante, porque me ha apoyado en todo. He hecho cursos que no me esperaba hacer, porque yo dejé lo que es el colegio en sexto de primaria. Aprendí que hablar con la gente, aprendí que hay que esforzarse para conseguir las cosas, aprendí a estudiar y a escribir mejor de lo que ya sabía, y a conducir, sacar el carnet de conducir, que ello me llevó a sacarme un carnet de camión. Mis niños han estado 3 veranos aquí, en escolares, han estado 3 veranos viniendo a clase. Y me aportó mucho conocimiento para ayudar a mis hijos a salir adelante. Hay una casa que le llaman aquí Casa Rosada, que nos ayuda, a mí por lo menos me están ayudando, y estoy saliendo de donde estoy para abrirme un poco la mente, para salir de la rutina. Hemos hecho muchos cursillos. Aquí hemos quitado el graduado por Radio ECA. Aquí he hecho el cursillo de corte confección, he hecho de camarera. Que no nos juzguen, que nosotros sabemos trabajar porque somos luchadoras. ¡Felicidades a la Casa Rosada! Sakai, que me lo han dicho tú, Sakai, tú me camelas ya. La Casa Rosada era un poco como el referente para otros municipios que después sí montaron sus servicios sociales, pero que siempre iban un poco por detrás. Digamos que ahora mismo Pollos en la Casa Rosada ya no sería lo mismo, ya sería imposible, nadie se lo imagina. Incluso he participado en algún taller como alumna, y yo creo que todavía tiene mucho por andar, mucho por dar, porque la gente que trabaja allí es gente muy familiar y que se entrega mucho tanto a las actividades como a su trabajo, porque también hay que decir que sin los vecinos la Casa Rosada tampoco sería nada. O sea, puede tener muy buen equipo, muy buen programa, pero si no hay participación, entonces no sería nada tampoco la Casa Rosada. Nós fomos un dos primeiros colexios que estuvemos traballando coa Casa Rosa fai 25 anos. Dicíamos o conserje, doña Elvira, chegan as chicas da Casa Rosa. E para qué? Para presentar a campaña. Xente moi cariñosa, participaba con nós nos festivais, fixéronse como se foran do cole. E desexolle a Casa Rosa que non só 25, senón 75 anos máis, e que, bueno, si podemos, que o podamos ver. Una relación muy maja, distendida, de trabajo con los niños, y que habéis aportado mucho al ayuntamiento. Y nos han sacado de muchos apuros. Y de muchos apuros. Cada vez que tenemos algún problema, cogemos el teléfono y... Ana, mira, Mabel, necesitamos... Sí, mucha oferta de actividades además que complementan las que hacemos nosotros y que incluso suplen muchas veces las que nosotros tenemos. Cubren un espazo que quizás estuvera baleiro e agora hai moita máis oferta, pero ainda así siguen cubrindo esos espacios que quedan vacíos. Yo llegué hace 4 años aquí al Cole de Chancelas y bueno, me quedé impresionada por todas las actividades que nos ofertaban, que nunca lo había vivido en otros colegios. Como experiencias, pues mucho trabajo con los coles y luego mucho también con los centros de salud, con los médicos de familia, con los pediatras. Luego también colaboro con los juzgados porque también tenemos que ir a juicios y hay que hacer pues, intervenciones, que es la parte de mi trabajo, tengo que decir, que menos me gusta. También la gente que viene y que acude a mí viene con muchos problemas y que yo le pueda resolver, para mí es lo más grande, por supuesto, porque para eso estamos, para ayudar a la gente.
y bueno, y que la gente se entere de que aquí hay un psicólogo, que es un psicólogo que es gratuito, que es un servicio gratuito que da este concello, y que es un lujo tener esta figura en el concello, porque yo en los 25 años que llevo aquí, cuando empecé, no conocía ningún concello de la zona que tuviesen psicólogo. Eu cando entrei fui unha parte de arriba da casa, que é a torre, e chamamos o torreón, e estaba moi sola. Entón, como tiña boas compañeras, e Ana era coñecida, era unha amiga mía xa de antes de Marín, e tiña pouco traballo, pouca carga, baixei e empecé a axudar, porque non valgo para estar quieta. A ver, que realmente, como me gusta moitísimo o meu traballo, e creo que me gusta tanto a día de hoxe como o día que empecé, pois eu disfruto. Recoñezo que é un traballo que non ten final, é dicir, que se ti non pos a pauta non paras, porque estás continuamente dándolle a cabeza, pero que despois é super gratificante. Elena, ¿cuántos ojos amarillos, A la Casa Rosada la verdad es que tengo que ir bastante seguido. La actividad que hay ahí es siempre abundante, frenética, nunca paran. Y cuando voy a la Casa Rosada lo que pienso es, ojalá tenga suerte, me jubile con salud y que pueda disfrutar la Casa Rosada cuando me toque, porque soy de Pollo. Eu son de Pollo, non de toda la vida, pero... Los conozco desde hace como 14 años, cuando empecé a trabajar en el Diario de Pontevedra, y desde aquella creo que he cubierto todo tipo de eventos y actividades con ellos. Recuerdo en especial una ocasión en la que participé en una exposición, me llamaron para ceder unas fotos, y de verdad que recuerdo que fue una experiencia muy bonita y muy gratificante. ¡Feliz cumpleaños! Y por muchas fotos más. Intento coordinar ambos brazos. Vamos relajando. Para min o centro social, o traballo aquí social diario, supuxo unha experiencia persoal super enriquecedora, pero que ademais é un centro dinámico, activo, que sempre tens que estar creando novas cousas que poñer en marcha. Entón, realmente é un centro que chega a tos sentimentos, que realmente faite implicarte na razón social na que estamos. É un centro no que te sintes acompañada por o persoal que ten, porque é un persoal con un carácter diferente a calquer funcionario que te podas atopar en outros estamentos. Ten que ter unha mentalidade moi aberta, moi adaptable, non, a todas as circunstancias que se van dando, e realmente o calor que se atopan nos centros sociales e traballando tan cercanamente, tan estrechamente coa ciudadanía, é algo que supera calquera cousa que un poida pensar. Soy la limpiadora de la Casa Rosa, llevo aquí un montón de años, muchísimos, no sé, 20 o 20 y algo. Estoy muy contenta, la gente es muy cariñosa, las de la casa, la gente que viene a los cursos. Al principio la casa era un desastre, estaba tan viejita y era tan difícil de limpiar. Y llegabas aquí con poquito tiempo y madre mía, era tremendo, se inundaba el sótano, llegabas aquí el sótano inundado en invierno y bueno, todo aquello era para limpiar, era complicado. Ahora esto es una maravilla, la verdad es que desde que arreglaron la casa esto es limpiar sobre limpio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo Adala y con Tony y Merce y vive en Sahara y me gusta su piscina y la playa, el colegio. Temos connosco a Adala, que é unha nena saharaui, que pasa con nós este o segundo ano. Estamos felices de traela porque é unha nena que o necesita moito,
ten unha vida bastante complicada no Sáhara, porque rechiña como é, venlle moi ben vir aquí a revisións médicas, a alimentarse correctamente, a disfrutar da ludoteca, da praia, da piscina. Tive unha oportunidade durante 4 anos de estar vinculado á Casa Rosada, a servizos sociais. Foi unha experiencia realmente interesante porque os servizos sociais ten moita implantación no concello, ten un contacto moi directo cos veciños, o que representa, pois, a verdade que un traballo intenso e interesante. De feito, fruto desa intensidade, de tanta atención ás persoas, as instalacións de Casa Rosada nos quedou pequena, polo que tuvemos que trasladarnos a este espacio, creamos aquí naquela época a Casa da Mocidade, o que representou sin duda pois a mellora das instalacións e poder atender as persoas pois máis de cerca e mellores condicións. Fui concelleira de Xuventude, no momento no que fui concelleira fui a máis nova, e iso pois foi unha ventaxa porque tiña máis ou menos a mesma idade que a xente coa que traballaba. Sendo nena me lembro de acompañar a miña nai a algúns dos talleres como de artes decorativas e a súa ilusión cando se facía esta festa como é esta do 25 aniversario e se expoñían e como con a súa ilusión me ensinaba mira, ese é o meu traballo e tal e como que me ia dicir que logo eu ia ser concelleira e demais e ia pois ter a oportunidade de facer que outros mostrasen os seus traballos. Y ahora estamos haciendo un curso de cocina natural y dentro de la cocina natural, cocina vegetariana y vegana. Y es la Diputación con la Casa Rosada, que la verdad que hace cosas, la verdad, interesantes, ¿no? Y como este año va a ser mi primer año de universitaria y no tengo ni idea de cocinar, pues me dijeron que sería una buena idea venir aquí a intentarlo, entonces pues... Yo he venido porque quiero que la integración de las personas discapacitadas podamos colaborar en todo. Bueno, vamos a elaborar un plato de temporada, que ya tenemos aquí, el majado, que es de lo más importante que hay para estos fondos. Pues yo llevo aquí aproximadamente, creo, 7 años. Que quiero que la gente sepa manipular los productos, que coman económico, que no gasten mucho dinero, le hago cosas de anticrisis. La cocina es mi amor, la cocina es mi ilusión, son mis hijos y la cocina. Bueno, os 25 anos da casa, a verdade é que é un honor poder participar pois deses 25 anos de historia desta casa, referente para todos os veciños e veciñas do noso municipio, porque creo que aquí se compasina a perfección o que é o ocio, o lecer, o tempo libre. Hai moitos cursos, non só para aprendizaxe pois, dos maiores, os dos máis pequenos, ou da mocidade, sino tamén pois, que se tratan as problemáticas sociais e que de aí pois, os veciños que veñen cun problema e ves que lle podes axudar, a verdade que é unha satisfacción ver que esas problemáticas e que esas familias que o necesitan lle podes botar unha man, é moi importante. Grandes persoas traballando aquí con unha gran experiencia das que aprendín moito e que agardo que algunha delas tamén aprendesen algo de min e que os veciños sepan que aquí sempre van a ter un referente non só a nivel social, por suposto, pero tamén a nivel de tempo de lecer e de pasar un ratiño divertido cando hai problemáticas nos ámbitos familiares, non? Botei 25 anos no ayuntamiento traballando de fontanero e tocoume instalar todo isto de arriba a baixo.
pero me liaron para venir para el coro y aquí estamos. Y nos encontramos con esta fiesta tan grande y tan preciosa y nos animamos a tomar una sardinita. La gente que hay es muy buena gente. Es agradable. Muy agradable, muy simpáticos. Os empecé a conocer desde que la casa se inauguró casi. Sí. Yo puedo decir que soy una de las raíces de la casa y hace muchos años, desde que se empezó esta casa, que para mí fue, casi puedo decir que fue, después de mi familia, fue la segunda casa mía. Me encontraba perfectamente aquí. Y la gente de esta casa para mí es como si fuera de la familia. Pues empezamos así, con la casa totalmente vacía y llenándola un poco de vida, de cortinas, de muebles. Arrancar no fue fácil, claro que no fue fácil. Ana Piñera, Alicia, Mabel, Miguel, yo y la señora de la limpieza. Se vendía la casa como un centro de mayores y cambiar ese chip no fue fácil. Despertamos hobbies, sí, despertamos hobbies, aficiones, afición por la cocina, por la costura, pero bueno, lo que más nos gusta es que la gente sea feliz. Eso es lo que más nos gusta. Somos la segunda casa de nuestros vecinos, sí. Mañá soleada estamos aquí as monitoras do Centro Social Casa da Mocidade para impartir os talleres de rúa. Estes talleres nacen hai anos coa intención de descentralizar os traballos que se facían ou actividades no centro social e achegalo a todas as parroquias. Pues esta iniciativa nos parece estupenda a todos los que veraneamos aquí. Los niños tienen un rato de entretenimiento muy divertido. Me parece muy chuli los talleres. Porque las monitoras lo hacen muy bien y es algo que los papás agradecemos al Ayuntamiento de Pollo, la verdad es que sí. El Centro de Información a la Mujer lleva abierto desde el año 2004. Aquí trabajamos una abogada, que soy yo, y una psicóloga, y ofrecemos asesoramiento jurídico y psicológico gratuito, anónimo, a las mujeres de Pollo. Realizamos actividades a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hemos visto de todo desde que empezamos, pero bueno, estamos muy contentas porque con que haya una sola mujer que venga y que nos diga con el paso del tiempo que gracias por lo que hemos hecho, a nosotros ya nos vale. Mucha gente nos pregunta cuando quieren saber cómo son las víctimas o qué hacemos aquí. Es que no existe un perfil de mujer que va a ser maltratada, pero sí existe un perfil de mujer después de haber sido maltratada, que es muy común, que es muy frecuente, el sentimiento de culpa. Eso sí que nos lo encontramos a menudo aquí con las víctimas. ¿Qué hay que hacer con eso? Pues primero escuchar. Sí, hay que denunciar, pero no todo el mundo entra por la puerta y dice está disponible para denunciar, sino que primero tiene que recuperarse, fortalecerse para poder llegar a ese punto de desprenderse de eso, ¿no? Hai casi 6 anos fui víctima de violencia machista. Bueno, é unha experiencia difícil, pero bueno, agora estou aquí para contalo, que é o máis importante. Brindaron axuda dende a Casa Rosada, en concreto no Centro de Información á Muller. Pois, cando chegas a unha institución como esta, pois te encontras con xente que empatiza contigo, que te escoita, que te comprende, que te das ferramentas precisas para mirar cara adiante, non? Isto non hai, o sea, non hai perfís, non hai estatus, non hai razas, non hai nada, o sea, pode nos pasar a todas. Bueno, tocoume a min, foi moi difícil asumilo, ademais ao estar nun pobo, pois parece que todo o mundo comenta e se entera, non? E hai xuicios paralelos, non? Gustaríame mandarlle un saúdo a todo o equipo da Casa Rosada, especialmente a que foi concelleira naqueles anos, Lidia Salgueiro, polo seu traballo, pola súa entrega e pola súa actitude, non? Bueno, tenemos que mencionar a Ana Piñera,
nuestra compañera que ahora mismo no se encuentra. Por su tesón, por su fuerza y porque hay veces que tienes un mal día, por lo que escuchas y por lo que ves, y ella siempre está con una sonrisa. Las dudas a Ana. Sí. A Casa Rosada, para min e para os meus compañeiros do grupo Fontatellas Soutomaior, o cal estou representando neste momento, é algo máis que un centro cultural, é unha grande amistade, é algo que levamos no corazón desde o principio, que é unha relación de amistade que perdura no tempo. Esperemos que perdure moito máis. Manola, pero vámonos ou non vamos? Que o taxi está baixo esperando E pónteme dereito para cando veña, Vamos a montar, desmontar, a cargar, a descargar, a comer, a beber, a reír, a cantar, a xogar, a facer teatro, un pouco de todo. Desto é un pouco do que se trata. E nada, felicidades, espero que haya outros 25 anos máis, como se di, nos que os vexamos. E un bico a todos e ata sempre. Que para mí el teatro es pues como una medicina. No tomo ni pastillas ni tomo nada. Y nada, encontré un grupo de gente maravillosa y ya no me fui. Es imposible irse. Es como... no sé, es un imán. Pero lo único que os digo es que venir al teatro, porque en la Casa Rosada no hay cosa más bonita, lo pasamos en grande, de vez en cuando nos dan una meriendita y es estupendo. La Casa Rosada, qué bonita es, 25 años cumple este mes, somos los de teatro y somos todos altos y guapos. Vamos a casa de Gina, o Peregrina, yo la llamo Pere. Pues ayuda a domicilio aporta mucho a mucha gente, vamos a ver, a veces las personas mayores se abren más a nosotros incluso que a su propia familia. Limpiamos, planchamos, lo que ellos necesiten hacemos y a veces mucho más, donde lo que necesitan aún lo aportamos. Ya estamos llegando a casa de Gina. Que se levanta, se mueve, que le cuesta mucho y entonces por eso me dieron la llave a mí, que normalmente no tenemos llaves del usuario. Hola, buenos días. Es muy independiente esta señora, que solo lo quiere hacer ella. Y yo vivía enfrente a Carrefour. Y yo en la Casa Rosa tengo mis amigas. Un baile que hacían que era maravilloso. Una preciosidad. A los 2 años de fallecer mi marido, me operaron a corazón abierto. Entonces me aconsejaron que fuera a la Casa Rosa y que pidiera una ayuda, porque yo estaba aquí acostada y tenía que venir los vecinos a lavarme, a atenderme. Porque, a ver, no me gusta molestar a la gente. Si lo hago es por necesidad, que ya no puedo más. Y al no poder tengo que echar mano a lo que sea. La que me ayuda es la chica que viene a atenderme, Carmen. Es muy buena chica, a veces reímos las dos. Porque a mí no me cobra ella, no me cobra nada. Me lo hace gratis y yo nunca le regalé nada. Cando eu andaba en campaña electoral no 2007, a xente me decía que claro, a Casa Rosa estaba moi ben, facía moitas cousas, pero claro, xente que vive en Raxó, que non ten posibilidades de acercarse ao centro social, que lle quedaba moi lonxe.
Entón o que fixemos tamén é desplazar os talleres ás distintas parroquias. Desde que entran aquí na Casa Rosada, se teñen un problema con un neno, pois aquí temos psicólogas que lle podan resolver. Se, por exemplo, teñen un problema de que ahora con tanta crisis que están en paro, que non teñen recurso, pois desde un banco de alimentos que temos que se lle poden a través das traballadoras sociais. A Casa Rosa ten moita fama polos seus traballadores, non polos políticos. Os políticos estamos de paso, pero os traballadores son os que efectivamente fan que a Casa Rosa funcione, e todos e cada un deles traballan con moito ahínco para que os nosos veciños e veciñas estén moi atendidos. Eu, sobre todo, por eso a miña satisfacción personal é cando un veciño entra pola porta e che contan un problema que ten e logo ti lle podes solucionar. Eso é o máis importante para min. Cando non lle podes solucionar, tenme pasado días de chegar a casa e non dormir de noite, estarlle dando voltas a ver como se lle pode arreglar o problema a ese veciño. Pero sin os traballadores, eso non se podría resolver. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching. Buenos días, María Ángeles. Oh, can you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow. Pues Ángeles, yo la veo una chica muy buena, cariñosa, simpática. Y estamos muy contentos. María Ángeles siempre que hemos venido nos ha atendido muy amablemente, una chica extraordinaria, cariñosa, con la sonrisa siempre en los labios. Y cuando empecé a ir era con mi padre, con mi hermana Lupe, hice cursos, actividades, a mi abuela, que la quiero muchísimo. Y vamos con las excursiones en la Casa Rosada a bailar, a cantar. Me fui a dar un discurso para las bodas de oro de 50 años. Di un discurso que salió espectacular. Hacía mis padres los 50 años de casados, que me dio mucho orgullo y estaba muy contenta. Ahora con la vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. A Casa Rosada nace dunha idea municipal, efectivamente, o Concello de Poio, naquele momento que presidía Armando Couselo Soto. A iniciativa municipal naquele momento foi darlle un uso dun centro social, un centro dedicado a persoas, naquele momento falábase de persoas maiores. Para min, como alcalde, pues, ter un centro como ese, ter un personal como que hai nese centro e que realmente atende ás necesidades das persoas máis desfavorecidas, pues, que máis orgullo que ter un centro coa capacidade de traballo que hai aí, coa resposta que se lle dá aos problemas dos veciños e dende logo, o que significa de liberación para un alcalde ter persoas que evidentemente che fan o traballo máis doado e máis tranquilo. Eses servizos que se prestan aí a calquera alcalde, en este caso a min, nos dá unha garantía e unha confianza no traballo e que os propios veciños están recoñecendo. Por lo tanto, o noso agradecemento como corporación e eu personalmente como alcalde o que conforma o que é hoxe todo o Centro Social Casa Rosada, porque é unha garantía de presente e de futuro para os veciños e as veciñas de Poio. Sorrisos, solidaridade, momentos compartidos, celebracións, ensino, axudas, homenaxes, cooperación. Son moitas as palabras que poden definir o que ocorre cando abrimos as portas da Casa Rosada de Poio. E así, día tras día, semana tras semana, a Casa Rosada continuará a súa andaina e oxalá cumpra
moitos anos máis. E os que agora son nenos poidan celebrar os 50 anos deste centro, cunha historia que é escrita por todos os que atravesan as súas portas. Moitas felicidades,